Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Correa y damos inicio a la segunda sesión de Ciencias Sociales aquí en el PREIFES Saber para Hacer. El día de hoy tenemos preparado con la profesora Lauren, la que nos acompañó la vez pasada, hablar un poco de geografía, de historia colombiana y de competencias humanas, que son fundamentales, son preguntas claves y pedacitos claves, como componentes claves que tienen que tener en cuenta a la hora de responder la prueba. No recordarles que sigan nuestras redes sociales porque por ahí tenemos nuestras transmisiones. En Facebook y YouTube tenemos en las repeticiones o los videos y estamos como Saber para Hacer. Y en Instagram, que es donde tenemos la información del pre-IFES intensivo y pues de todos los procesos que hemos desarrollado como presaber, todo eso lo tienen en saber para hacer, en @saber.para.ser. Entonces ahí está la información y en Facebook y YouTube están las transmisiones y también información. O sea, aquí no se abandona ninguna red social. No siendo más, le doy la bienvenida a la profesora Lauren que nos va a acompañar hoy. Hola chicos, buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Hola, profe. Bueno, estamos aquí, como les anunciaba Dani, en la segunda sesión de Saber para Hacer, específicamente con el área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Entonces, espero que siga siendo algo muy útil para todos ustedes y que logren adquirir esas claves que son base fundamental para poder responder la prueba ICFES. ¿Listo? Entonces, iniciamos, Dani. Listo, profe. Entonces voy a desaparecer, pero ellos ya van a ver las diapositivas. Vale, comenzamos con la diapositiva número 11. La vez pasada finalizamos la conversación en un tema mucho más local. Finalizamos toda esa presentación pictórica, todas esas imágenes que les mostraba con la apertura económica en Colombia. Entonces, no solo la apertura económica abrió a ese montón de sucesos eh, más locales, que son más de problemática nacional, sino que vamos a concentrarnos también durante nuestra charla en ese tipo de sucesos. Es decir, ya si nos contextualizamos, vamos más de lo global hacia lo nacional. Y de lo nacional, siendo un poco más locales con problemáticas específicas de ciertos territorios que en el tiempo históricamente fueron un espacio geográfico que hizo parte de lo que fue Colombia y que ya hoy no, pero que es necesario contextualizar. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos el componente número 3 de geografía e historia de Colombia, lo primero que les muestro es una imagen con una F y una N. Por ejemplo, eh, normalmente cuando usamos los colores siempre nos viene algo a la mente. Si nos hablan del verde, se nos viene algo muy saludable a la cabeza. Algunos si saben la simbología del color, se nos viene a la cabeza el tema de esperanza.
también la comida, digámoslo así, como que tiene que ver con frutas y verduras verdes, pero creo que dentro de la historia colombiana a ningún colombiano, valga la redundancia, se le debe pasar esta simbología de color, lo que significó el Frente Nacional. ¿Sí? Entonces, es un tema trascendental para el INPES y que no, en el cual, como les digo, en ningún tema histórico debemos como entrar a profundizar, porque cuando hablamos de historia y de estudiar la historia, tenemos que ser muy minuciosos y tratar de concatenar o de enlazar cada tema y cada suceso a nivel mundial e incluso a nivel nacional y también contextualizarlo en el mundo. Es decir, en el momento en que se estaba dando el Frente Nacional en Colombia, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué sucedía? ¿Por qué influía o por qué le servía al mundo que Colombia estuviera concentrada en un Frente Nacional, por ejemplo? ¿Sí? Son preguntas que no nos deberían dejar dormir, creo. Entonces, si vemos, el Frente Nacional fue un versus entre Partido Liberal y Partido Conservador, siendo el conservador el rojo y, mentira, discúlpeme, siendo el rojo el liberal y el conservador el azul. Esto en un acuerdo, por eso fue un frente nacional. Yo gobierno 4 años, tú gobiernas 4 años, bajo tus pautas, tus condiciones, tu ideología y los planteamientos de tu partido. Sin embargo, aunque esté gobernando un liberal, no van a dejar de cumplirse ciertas condiciones que tenga el Partido Conservador. Pero a final de cuentas no hubo ningún equilibrio ni ningún yo te doy el turno, yo me doy el turno, ¿sí? Había un control total por parte del Partido Conservador. ¿Cuál era ese control total? ¿Y cuál era su aliado? La Iglesia. Recuerden que nuestro país constitucionalmente, en uno de los artículos de la Constitución Política, se declara ser un país católico y que se debe a la Iglesia católica y a sus estipulaciones o a sus reglas. En ese tiempo no era la excepción e incluso era mucho más conservador, como lo dice su nombre. Entonces, al tener ayuda de la iglesia, era una gran influencia o un gran aliado a la hora de convencer a la población. Eso hizo que tuvieran mucha más, digámoslo así, influencia sobre la gente. Es decir, ahí no había un punto o no había digamos, si al conservador lo ayuda la iglesia, ¿quién ayuda al liberal? ¿O quién le busca gente al liberal? Entonces, allí, comenzando por allí, hubo un menor, digamos, llamémoslo ventaja, una menor ventaja, porque siempre hubo uno con más que otro. Primero, eso con el Frente Nacional. Nunca se nos debe salir de la cabeza que incluso hasta los años 90, a los 95, incluso antes del 2000, todavía habían ese tipo de, digamos, conflicto, llamémoslo así, aunque el conflicto fue entre años atrás, años un poco más hacia atrás, un poco más, digámoslo, hablando de magnitudes y de tamaño, fue un poco más verídico. Se lograba presenciar o se lograba visualizar a un conflicto un poco más grande, pero a medida que fueron pasando los años se fue disimulando un poco, pero no quiere decir que acabó. Entonces, el hecho es que reconozcamos la guerra histórica entre partidos políticos, conservadores, liberales. A partir de los conservadores y los liberales se fueron haciendo otras ramificaciones de otros partidos, pero si buscamos dentro de sus países, o son liberales o son conservadores. ¿Ok? Entonces, vamos a la diapositiva número 12, ya luego teniendo un contexto de la parte del Frente Nacional, liberales, conservadores, cómo nos adueñamos o cómo vamos controlando o haciendo para poder manejar el país. El primer suceso que tenemos es la separación de Panamá. ¿Qué pasa con Panamá? Si nos contextualizamos con este mapita que yo les muestro allí, saben que estaba Panamá y estaba el Chocó y seguía Colombia.
¿Qué pasaba? Que había un gobierno muy demasiado, extremadamente centralizado. Entonces, siempre recuérdelo. ¿Por qué sucedió la separación de Panamá? Por un gobierno centralizado. Es decir, todo iba hacia el centro y se beneficiaba lo que estaba cerca del centro. Quienes estaban más lejos eran los últimos en ser beneficiados o ser tenidos en cuenta. Cuando hablamos de beneficio, hablamos, bueno, en cuestión política, político-administrativa, cuando hablamos de beneficio, son, por ejemplo, las condiciones de vida, cómo está el territorio. ¿Y qué pasaba con Panamá? Que simplemente estaba en estado de abandono. ¿Por qué? Por estar tan lejos del centro y del gobierno central. Pues tenemos que ponernos en contexto. Está Colombia y si nos vamos, digámoslo así, un poco a la derecha del mapa, porque no quiero hablarles como el norte, sur, esto, sino miramos a la derecha del mapa, tenemos al departamento del Chocó. Y el Chocó, dentro de él, tiene una unidad biogeográfica llamada el Chocó biogeográfico, casualmente. Y ese Chocó biogeográfico también está tocado por la selva llamada el Tapón del Darién, que se comparte con Panamá y es una selva espesísima. Incluso hoy, día a 2021, hay una gran problemática por situaciones de inmigrantes que tienen que pasar por el Tapón del Darién para poder llegar o subir hacia el norte en búsqueda del sueño americano. Un simple ejemplo de la actualidad. Ahora se imaginan en ese tiempo, en ese año, cómo sería llegar hacia Panamá. Entonces ahí tenemos el primer porqué de la separación. Simplemente porque Panamá resultaba ser un sitio inhóspito para sus habitantes. Entonces se discutía entre Estados Unidos y Francia quién haría esa independización para colonizar. Recuerden que los procesos de colonización no solamente son históricos, o sea, cuando nos hablan de colonización nos imaginamos allá a Cristóbal Colón llegando en barco, clavando la bandera, porque pisó tierras americanas. Y realmente los procesos de colonización se siguen dando. Hoy, en la actualidad, la tecnología me coloniza, ¿sí? Colonizar es influir sobre el otro y cambiar o modificar su gen cultural por otro. Entonces, simplemente eso querían. O entonces, coloquialmente hablando, Estados Unidos y Francia se decía, o es tuyo o es mío, pero vamos a decidirnos porque necesito actuar. Entonces, necesito actuar de manera cultural, de manera económica, de manera física, porque si nos ponemos a pensar, hoy día todos asociamos a Panamá con el Canal de Panamá. Entonces ya sabemos que históricamente era un lugar inhóspito, que el gobierno estaba tan centralizado y concentrado en lo que estaba sucediendo dentro del país, que quiso decir, no, Panamá está afuera, ¿para qué vamos a mirar para allá? Entonces, otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideología vio hacia Panamá. Entonces vamos a hacer algo, es que tienen algo estratégico, vamos a construir un canal, vamos a ver lo que hacemos, hay que invertir. Entonces por eso comienzan a incitar dentro de la gobernación y dentro de toda esa independencia que podía ser primero un departamento y ser un estado federal. Después que, como hablamos de centralismo, federalismo, que luego pasó a ser liberal, conservador, o sea, de esas corrientes históricas, de esas ideologías históricas se van derivando cada una, simplemente que se van haciendo cambios que pueden ser mínimos o que pueden ser cambios que las siguen relacionando, pero también tienen que ver con las causas, con causas históricas. Entonces, como tal, el territorio era, o sea, tarde que temprano, si no hubiese existido una persona o otro territorio intentando o viendo para transformarlo, hubiese habido una separación de manera voluntaria, ¿sí? Porque siempre que el Estado nos da la espalda, siempre que el gobierno, siempre que el centro nos da la espalda, vamos a buscar la manera de progresar. Entonces, por eso se dan los primeros intentos de independencia. Luego de esos intentos hay otros, digámoslo así, formas de separación, otras propuestas para separarnos, hasta que llega la gran potencia. Recuerden que yo les hablaba de Francia y Estados Unidos. Pero resulta
que Francia le faltaba mucho más poder que el que tenía Estados Unidos. Entonces, pues la relación con Estados Unidos fue otro determinante porque comenzó a insinuarle a Colombia sobre, o hablarle sobre la deuda externa, la década de los 40, más o menos específicamente para ese tiempo, se inventan o se idean un tratado llamado Mayarino-Bitlag. Mayarino-Bitlag, recuerden. Entonces, eso lo que provoca es que Panamá se sienta manejado y se sienta utilizado. Entonces, tú nunca viste para acá, tú nunca supiste cómo me he arreglado yo hasta ahora, pero entonces ahora me tomas como el conejillo de Indias entre Estados Unidos y tú. O sea, estás negociando, ustedes son Estados Unidos, yo soy Colombia y aquí enfrente tenemos a Panamá, entonces vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, el descontento en la población era realmente inmenso. Entonces, allí es cuando Estados Unidos comienza a generar una discusión y dentro de ese mismo contexto se crea otro conflicto llamado la Guerra de los Mil Días. ¿Sí? Es que miren cómo se va entrelazando conflicto tras otro, conflicto tras otro. Luego de eso, comienzan a haber una cantidad de tratados, no solo en Mayarino Bitlag, sino también está el Erranjay, también ahorita en el momento no lo recuerdo. De todas formas, son datos que yo se los doy, pero que no son datos que ustedes tienen que saber específicamente. Recuerden, cuando son fechas, cuando son tratados, cuando son documentos específicos, el IFE se los va a dar. No se centren tanto en eso. Sí, ya la situación problema va a estar planteada. Lo que quiero es que siempre tengan en cuenta que hay que contextualizarnos para poder saber responder. Porque es que conflictos, guerras interpartidales, bandos, siempre los ha habido, siempre, en cualquier conflicto ideológico, o sea, aquí dentro de Colombia o mundialmente. El hecho de saber contextualizarnos y que no nos hablen de guerra y nos vayamos, no, es que en la guerra de los 1000 días, y creamos que es en la primera o en la segunda guerra mundial, solo porque también pudo haber sido que hayan durado más de 1000 días, por ejemplo. Entonces, es saber contextualizarnos y no sonar o que el conflicto está recóndito, que eso nunca pasó. Simplemente, como les digo, palabritas claves, lo más difícil que son las fechas, datos exactos, que el día tal, el 2 de julio de 2021, la profesora Lauren no entró a la clase, ¿sí? Esos datos no se los van a aprender porque eso se los van a dar cuando les estén planteando la situación problema. Entonces, por ejemplo, en los años 40, en los años 80 se dio tales tratados, tal. Entonces ya allí tenemos una información a nuestro favor. Ya es deber de nosotros contextualizarnos. Hombre, en los años 40 estábamos en mediaciones de federalismo, centralismo, que luego pasaron a ser liberales, conservadores, pero antes de eso se dio la guerra de los 1000 días por la discusión por Panamá. ¿Vieron? Es súper fácil. Bueno, ¿y qué pasa? Que dentro de Panamá había una gran mayoría que era liberal. Entonces, ahí es cuando Estados Unidos directamente lanza la propuesta de un proyecto que primeramente habían liderado y visto los franceses, pero resulta que hay veces que las ideas no son las que mandan, sino el que manda es el billete, el presupuesto. Entonces, al Estados Unidos tener un mayor presupuesto de inversión y todo el mundo estaba cansado, toda la población estaba cansada de vivir inhóspitamente, como yo les decía, y al ver que yo iba a invertir o que él iba a invertir o que tendríamos una mejor calidad de vida y que eso sería o que la réplica de Panamá, como ya se los había mencionado, Estados Unidos pintaba ser un destino que se estaría abierto al mundo precisamente por el canal, todo el mundo comenzó a estar de acuerdo y a finalizar con el conflicto. Ya, yo finalizo con la pelea, con la discusión, porque ya yo estoy concentrada en que yo quiero ser una república totalmente independiente. Y es por eso que en 1902 Estados Unidos primero decide que el canal va a ser una realidad. Y en noviembre disponen todos los tratados y los documentos necesarios para que Panamá se conforme como una república totalmente independiente. Entonces, así
a través de también las deudas externas, Estados Unidos convenció a Colombia de que soltaran el territorio, de que dividieran, de que aceptaran, y simplemente en el Congreso se vieron obligados a votar. Entonces ahí vemos como mundialmente, y los sucesos mundiales también influyen. Recuerden lo que yo les explicaba entre las guerras. En las guerras Estados Unidos luego tuvo una crisis porque simplemente se puso a prestar dinero. ¿Y qué pasa? Que cuando yo presto dinero tienen que pagarme, pero es que si todo el mundo está en guerra, ¿yo cómo hago? ¿Sí? Entonces, allí es donde él comienza a recuperarse, comienza a acordarse, tú tienes deuda conmigo, tú me debes esto, tú me debes lo otro, págame. ¿Sí? Luego de la separación de Panamá, pasamos a otro hecho muy importante, que es la caída de la hegemonía conservadora en Colombia. Como yo les venía explicando al principio, bueno, antes de seguir, hegemonía simplemente es la supremacía que ejerce el Estado sobre el pueblo. Yo simplemente quiero ser la única que manda aquí, ¿sí? Yo tengo una suprema organización sobre mi territorio, sobre el pueblo, que yo soy la única que puede acceder a ella y que puede hacer cualquier modificación que se quiera realizar de ese mandato o de esa organización. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia se dio un suceso de hegemonía conservadora, como yo les decía. Los conservadores tenían de su lado y tenían el total apoyo de la iglesia. Pues la guerra de los 1000 días, dentro del contexto de la separación de Panamá, fue un retroceso gigantesco, y por eso les digo y les afirmo que de la guerra de los 1000 días entre federalistas y centralistas es directamente donde nacen los dos partidos políticos tradicionales, simplemente que con unas modificaciones y que estaba, digamos así, en una nueva era, ¿sí? Pero entonces comienza a haber una nueva supremacía, como les decía, el conservador. Entonces, aparte de haber retroceso, todo vuelve a ser más pequeño, todo queríamos verlo a través de los ojos de la paz y también de la producción del café. Recuerden que históricamente nuestro país es un país de vocación cafetera. Entonces, además de eso, debíamos sumarle la corrupción histórica, pues no había un radicalismo que todo debía ser conservador y todo debía ser azul y de corazón azul. ¿Listo? Entonces, bajo la hegemonía conservadora hubo muchos cambios en el país. De hecho, pues el país entraba en una monarquía, podríamos llamarlo así, o podríamos asimilarlo con una monarquía absoluta, ¿sí? Incluso dentro de la hegemonía conservadora se celebraba el primer centenario, perdón, los primeros 100 años de independización de Colombia, pero es que éramos independientes del yugo español, pero es que ahora éramos esclavos de una sola ideología política, ¿sí? Entonces los estoy más o menos contextualizando por allá en los años 1905, más o menos 1905, 1907, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, el pueblo, estaba como cansado de elegir digamos, pues sí, los mismos candidatos, porque entre ellos mismos se elegían, como los conservadores tenían el poder, entonces estábamos cansados de esa supremacía. ¿Qué pasa? Esa guerra se cae, se disuelve el Congreso, se disuelve toda aquella ley que nació o que estuvo bajo la hegemonía conservadora. Incluso hay una constituyente dentro de la hegemonía conservadora donde se asignaba un periodo de 10 años donde había solamente 6 para los conservadores y 4 para los liberales, planteado por Rafael Núñez, ¿sí? Entonces ahí vemos que, o sea, ¿cómo beneficio yo? Me beneficio más yo, que soy dueño de la hegemonía, que soy dueño de la supremacía, y no beneficio al otro.
A todos les pareció un tiempo muy excesivo, ¿sí? Entonces, aunque los conservadores lo veían como un héroe, él no era un héroe, simplemente era, digámoslo así, un dictador. Entonces, de 10 años, yo en vez de dividir 5 y 5, lo que hago es dar, primero me di 6 y le doy 4 al otro. Y no le doy las garantías de que se cumplan lo que ellos plantean o por lo que ellos quieren velar. Entonces, fue un total desastre y por eso se cayó la hegemonía. Simplemente tengo una hegemonía, tengo un dominio, tengo una supremacía, todo lo que va a dominar sobre el pueblo va a ser conservador, pero todos se cansan, cae por el desequilibrio que plantearon. Es decir, ellos dijeron, bueno, ya están cansados de la hegemonía conservadora, entonces vamos a darnos 10 años. 6 son de los conservadores y 4 son de los liberales. Perfecto. Pero eso lo que hizo fue detonar más aún el conflicto. Entonces ya tenemos Frente Nacional, separación de Panamá, hegemonía conservadora. Entonces ya ahí vamos entendiendo o vamos viendo cómo va influyendo o cómo históricamente los partidos tradicionales han sido parte, han tomado mucha parte en la autoría de varios de los conflictos nacionales. Listo, pasando a la diapositiva 14, ya nos vamos mucho más adelante, 48 años más adelante, de los años 90, que es uno de los, recuerden, dentro de esos 40 años siguen sucediendo hechos que son de materia trascendental en el país y a la hora de hablar de su historia. Pero recuerden que estamos tocando sucesos, hechos y acontecimientos que son de manera específica de interés en la prueba IPRES, ¿sí? Entonces, de nada me vale, de nada me vale no, porque es agradable cuando compartimos con los estudiantes historia, datos históricos, datos que nos explican muchas cosas, pero por ahora debemos centrarnos específicamente en saber responder y saber y tener claro los temas que me preguntan. Por eso tenemos el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y por ende el Bogotazo. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder liberal, ¿sí? Fue un líder netamente liberal, netamente representador, representador, es la figura más representativa a manera histórica del Partido Liberal, ¿sí? Él era un líder del pueblo y para el pueblo. Como lo dicen algunos historiadores y algunos documentos, estaba untado del proletariado y de la tierra. Normalmente los líderes políticos o quienes son los candidatos políticos no se relacionan con el pueblo o sus relaciones durante las campañas. Jorge Eliezer Gaitán ya venía con un historial de relación con el pueblo, con el proletariado, con los obreros, incluso era evidente su candidatura antes de lanzarse o de oficializarse. Cuando asesinan a Gaitán, asesinan a la única esperanza que tenía el pueblo colombiano, a la única esperanza que tenía la clase obrera, la clase baja, ¿sí? Y cuando a mí me asesinan, a lo único que creo que puedo salvarme, inmediatamente me sublevo. Y es allí donde matan a Gaitán y de una sucede el Bogotazo, de una, ¿sí? Entonces, ya yo creo que tengo la victoria en las manos, me la arrebata y todo el mundo, ya veníamos cansados de una hegemonía conservadora, de un frente nacional, de una lucha, porque tú tienes más que yo, porque tú sí, porque yo no, porque ahora viene el conservador, porque ahora viene el rojo, luego viene el azul. Y los conservadores habían tenido tanto poder en sus manos, nunca le habían dado una oportunidad definitiva y sin interferir a los liberales, que con Jorge Eliezer Gaitán se sentían amenazados. Incluso cuando investigamos, y por eso les pongo la foto del periódico Vanguardia Liberal, cuando investigamos, más allá de que sea un periódico liberal, muchos historiadores que señalan antes de relatar el suceso demuestran su neutralidad ante el hecho y dicen que fue un crimen de Estado.
¿sí? Que fue algo planeado para que no llegara a donde debía llegar. Entonces, no fue casualidad su asesinato, ni para la población, y si nos ponemos a ver nosotros como estudiantes y como, pues estamos viendo un repaso, no es casualidad. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, ya vimos al personaje, fue un líder del pueblo, para el pueblo, su discurso era un discurso contextualizado dentro de la época, algo totalmente esperanzador, como ya les decía. Al pasar a la diapositiva 15, nos encontramos con el Bogotazo. ¿Qué pasa en el Bogotazo? Todo el mundo toma las riendas a lo que cree que puede, a lo que cree es correcto, y si tú me quitaste la esperanza, ahora te voy a quitar yo la tuya. De hecho, hay un suceso que es histórico y que es emblemático cuando, si alguno ha tenido la oportunidad de viajar a la ciudad de Bogotá, el tranvía de Bogotá se quemó en el Bogotazo. El tranvía, de hecho, una de las imágenes, si miran en la parte derecha, sí, creo que quedamos a la derecha, la segunda imagen es el tranvía de Bogotá incendiándose. Y si visitamos Bogotá y vemos esa vía, pero ¿de qué era eso? Era el tranvía, que data de esa época. Existía, pero cuando hubo el Bogotazo, la gente se sublevó, comenzó a destruir todo mobiliario público habido y por haber, y comenzó a manifestarse a manera de que estaban inconformes, de que era un pueblo que no tenía esperanza, que no tenía manera de salir adelante y que la única persona que se lo garantizaba había muerto. Transversal a eso, al suceder el Bogotazo, hay personas que en vez de irse a las calles, en vez de ejercer esos actos vandálicos del momento, decide irse al campo, ¿sí? Decide conformar su propio grupo y tomar sus propias decisiones y su propia forma de ejercer la autoridad y de manifestarse ante el gobierno nacional. Es ahí donde nacen grupos insurgentes. De esa bueno, antes ya había unos que otros grupos muy pequeños que luego se disociaron precisamente por esas hegemonías, por esas dictaduras, por el Frente Nacional, pero como tal, la mayoría de los grupos armados comienzan a datar de esa época, ¿sí? Porque teníamos una única esperanza, desaparece, me voy a las calles a protestar o me voy al campo, me voy al monte a militar y a planear qué hago para manifestarme ante el Estado, ¿sí? Luego, en la diapositiva 16, encontramos otro hecho, que fue el golpe de Estado a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Resulta, pasa y acontece que en la historia de los presidentes de Colombia, mucho después, muchísimo después de Simón Bolívar, de ese tipo de personajes históricos que fueron militares, también Colombia tuvo otro personaje dentro de los presidentes que también era un militar. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades y se encuentran puentes amarillos, y si alguno de ustedes por la parte de la Avenida Primera, aquí en la ciudad de Montería, ha tenido la oportunidad de pasar, se da cuenta que el puente es amarillo. Y una buena forma de darse cuenta de qué época es el puente es irnos a los años 50, específicamente, no, en 1953 fue el golpe de Estado, es decir, que la dictadura venía desde antes. Entonces, cuando pasamos por algún sitio específico y encontramos un puente amarillo, nos damos cuenta, o si no, o buscamos en la historia, o buscamos un dato importante sobre ese sitio, o sobre ese lugar en donde estamos, los puentes amarillos datan de la época de Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla fue el presidente que trajo la televisión a Colombia. Pero díganme, ¿qué implica
traer un televisor a Colombia donde quien había visto televisión era porque había hecho viajes internacionales, sí, en la época. Entonces, al traer televisión a Colombia, hay un choque gigante con el hecho de que yo veo televisión, pero todavía están televisando los resultados de la Segunda Guerra Mundial y los principios de la Guerra Fría. Entonces es un total choque que hay entre la cultura y el ser colombiano con lo que estaba viendo, con lo que estábamos viendo como pueblo ante el mundo. O sea, yo tengo un televisor, entonces ¿para qué? Para ver cómo matan gente, por ejemplo. Entonces fue un arma para la Iglesia Católica y decir que lo que estaba haciendo el presidente no era lo indicado, porque nos estaba abriendo las puertas hacia la sangre, por ejemplo. Era uno de sus digamos, no hechos a favor, pero sin embargo fue un gran, o sea, si hay algo que agradecerle a un presidente en específico, por ejemplo, no, a tal yo le agradezco tal, la apertura económica, tal. A Gustavo Rojas Pinilla hay que agradecerle la comunicación y la intercomunicación. Realmente si no hubiese creado ese tipo, hubiese implementado ese tipo de estructura urbana dentro del mobiliario público, realmente hubiese sido un reto para los otros gobiernos a la hora de tratar de interconectar dentro de la misma ciudad, ¿sí? Entonces, eso es viendo una parte, lo positivo de todo el tiempo que duró la dictadura, ¿sí? Pero previo a eso, Laureano Gómez había dejado cierto tipo de eventos, digamos así, pues él lo había hecho, o sea, el evento, para que analicemos un poquito más, era que Gustavo Rojas Pinilla había sido el ministro de Guerra, Guerra y Paz se llamaba ese ministerio en ese momento. Entonces la idea era modernizar las tropas y en esa modernización él se ingenió cómo llegar a la presidencia, ¿sí? Como tal, al ser una dictadura, al él no querer soltar el poder, al hacer un montón de modificaciones al Ejército Nacional, al considerar que el gobierno fue una dictadura tradicional y que fue más allá del querer hacer, sino el querer ejercer, comienza a caer. Y es ahí cuando en 1953 cae, ¿sí? Bueno, no es abatido, pero el golpe es recibido con júbilo. O sea, la ciudadanía celebra que Rojas Pinilla lo bajen del poder. Entonces ahí vemos cómo nosotros como pueblo nos vamos ejerciendo nuestras mismas formas de participación y que más tarde lo vamos evidenciando en cómo son útiles en las competencias ciudadanas. Pues como tal, es un evento demasiado importante, pues porque el IFE siempre pregunta, el único gobierno dentro de la época hablo de 1930 hacia acá, fue el de Gustavo Rojas Pinilla. Y de hecho, las dictaduras anteriores, que no son de interés en el momento, no habían dejado tantas vistas de acuerdo a los beneficios y a los perjuicios que nos trajo la dictadura. Yendo ahora a la diapositiva número 17, nos vamos a la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? Es otro evento importante y de gran, digámoslo así, tensión, puede ser, porque con la toma del Palacio de Justicia comenzaron a desatarse muchísimos sucesos y altercados en el país, ya que comenzamos a buscar quiénes eran los autores de la toma del Palacio de Justicia, si era una distracción, si era realmente un asesinato, qué queríamos lograr. Y allí es donde comenzamos a ver las secuelas y las manos
negras o cómo el narcotráfico comienza a manejar el país. Entonces, ya tenemos varios temas. Primero, narcotráfico, grupos insurgentes, Bogotazo, sublevación, manifestación, asesinato, desaparición. Entonces, allí tenemos todo un conjunto de palabras que podemos ir metiendo en una bolita y contextualizarlo en situaciones, problemas a la hora de estudiar o de leer sobre la historia colombiana. Entonces, si atamos cabos, todo va codependiendo ¿qué? De, ¿sí? Simplemente que la toma del Palacio de Justicia es un hecho más para que visualicemos cómo es capaz, ya sea, por ejemplo, el Estado, el narcotráfico, históricamente, de hecho, el narcotráfico ha hecho un montón de, digámoslo así, no modificaciones, sino de movimientos o de hechos que han intentado alterar la forma en que se gobierna el país, ¿sí? Siempre que hay un hecho a manos del narcotráfico es porque quieren manifestarse para que algo los beneficie y se abra camino a lo que ellos quieren realizar o que vele por sus intereses, ¿ya? Entonces, en realidad todos velan por intereses, liberales velan por intereses, conservadores velan por intereses, el pueblo también vela por unos intereses. ¿Y por qué buscamos un candidato adecuado que nos represente? Porque es que si yo tengo unos intereses, pero yo no soy un individuo, bueno, sí soy un individuo, pero no vivo en individualidad, o sea, yo no vivo sola. Entonces tengo un interés y mi familia también tiene unos intereses. Al ser mi familia, tenemos siquiera de cada 10 de 10 intereses que tiene cada miembro, siquiera 5 o 6 de esos intereses están en común. Así de familia pasamos a ser un pueblo y cuando un pueblo encuentra unos intereses en común frente a un candidato se siente representado, ¿sí? Eso fue lo que sucedió, bueno, eso fue lo que sucedió, no, eso es lo que sucede. Entonces, al sentirnos representados, al sentirnos acogidos por la ideología de un candidato, entonces ahí vamos comenzando a elegir. Y normalmente en ese tipo de elecciones gana quien más tenga el poder para hacerlo, ¿sí? Sin importar desde qué punto del ciclo, digámoslo así, político esté. Porque el ciclo político puede ser, por ejemplo, ciclo o llamémoslo también conducto, presidente, gobernador, alcalde, concejal, edil. Entonces, toda una rama que también comprende la rama ejecutiva y constitucional, ¿sí? Entonces vamos siendo representados y cada quien desde donde está comienza a ser y comienza a mover para que sus intereses se vean, digámoslo así, cumplidos. Entonces, ahorita nos vamos a pasar al módulo de competencias ciudadanas, pero antes de pasarnos, no quiero dejar de recalcarles el hecho de que sigan, pues, mirando temas y viendo y extrayendo de ellos lo que, bueno, estos como tal son los temas fundamentales. Hay temitas un poco más pequeños que los concatenan con otros, recuerden que todo va directamente relacionado y puede que entren, como puede que no los relacionen con nada, pero sigan y no se enfoquen en que tienen que saber qué sucedió y deducirlo totalmente o saberlo totalmente. Simplemente tener en cuenta los aspectos claves y en caso de que sea un subtema o un tema más pequeño que lo una con otro, ¿por qué están directamente unidos? Por ejemplo, como lo es lo que les explicaba, la separación de Panamá directamente con la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pasemos al módulo de competencia ciudadana y Dani me va a hacer el favor, ya tiene por ahí preparados un video que cuadramos para mostrarles a ustedes y para que vean que dentro, bueno, es muy coloquial de hecho, y espero que muchos, de hecho en el pre-IFES muchos me decían, es que yo me he visto el profesor superó y la cevichica. Entonces, veamos cómo algo que vemos diariamente incluso nos es útil para aprender historia, competencia ciudadana y también aprovecho para recomendarles a los que les gusta la historia
Véanse El profesor Superó y la cevichica, Histórico Colombia. Aparece así en YouTube. Hay toda una serie de capítulos. El más largo creo que tiene son 8 minutos. Y les sirve muchísimo para que aprendan una serie de hechos históricos fundamentales que como estudiantes y como colombianos debemos saber, incluso más allá de la hora de presentar el IPS. ¿Listo? Vale, Dani, te doy vía para el videito. El profesor Superó presenta Todos somos iguales. ¡Que a la cultura afro! ¡Que viva el pueblo de Israel! ¡Viva la minga y la cultura indígena! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Que a los hombres! ¡Que viva la comunidad LGTB! ¡Atención, profesor! Tenemos un serio problema. ¿Qué sucede, Silveria? Pues que en un colegio de la ciudad, sus estudiantes se discriminan por su raza, religión, sexo, género. Mejor dicho, se discriminan entre ellos por todo. ¿Hasta cuándo la gente comprenderá que sin importar nuestro origen cultural o creencias, todos somos diferentes y que todos merecemos ser reconocidos precisamente por nuestras diferencias? Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! A los arepatines, con prontitud. A luchar por la convivencia ciudadana. Mira, acá hay algo que no entiendo. Si yo soy mujer, afro, evangélica y lesbiana, entonces ¿a qué grupo pertenezco yo? ¡A ninguno! Jóvenes, detengan de inmediato su discriminación. Parece que ustedes no entienden que sin importar lo que pensamos o en qué creemos, sin importar nuestra condición física, mental o económica, toditos somos diferentes y gozamos de las oportunidades que cada uno necesita para que nuestros derechos sean reconocidos por todos. Lo dice nuestra Constitución. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Sí, cevichica, pero la democracia es un sistema de gobierno en el que todos participan, pero ganan las mayorías o los normales. Y nosotros somos más. Así que tenemos más derechos. Por San Antonio Nariño, qué poco conoce usted de nuestra sagrada Constitución. ¿Y qué cree usted que es lo normal cuando todos somos diferentes? En el mismo artículo 13 se agrega: el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Eso quiere decir que las minorías serán reconocidas y siempre tendrán un trato justo por parte del Estado que les garantizará, entre otros, su derecho a la salud, a la educación, a tener una familia y al desarrollo de la libre personalidad y libertad de expresión. Además, en el mismo artículo de la Constitución agrega: el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometa. Esto en letra clara quiere decir que no se puede discriminar a una persona por ser pobre o por tener alguna limitación física o mental. Mejor dicho, si ustedes se la siguen montando a ella, solo por ser pequeñita, pueden recibir duras sanciones. Ustedes tienen razón. Y creo que todos nos debemos una disculpa. En vez de andar peleando entre nosotros, compartimos y aprendemos los unos de los otros. Según entiendo, la Constitución de Colombia es nuestra mezcla de culturas, creencias y pensamientos, lo que nos hace más ricos como país. Eso es correcto.
Cevichica, ¿cómo vamos? Profesor, hemos aumentado los índices de convivencia ciudadana un poquitico. ¡Hemos cumplido! Listo. Entonces, bueno, ya con el video visto, es básicamente que analicemos y sepamos qué nos preguntan dentro de las competencias ciudadanas. Como yo les decía, incluso en la presencialidad dentro del intensivo del pre-IFES, el IFES te va a dar un certificado de que tú eres mejor ciudadano, que eres mejor persona porque respondiste súper bien todo. O porque si no respondes bien, ya también eres un mal ciudadano y una mala persona, en el caso contrario, por ejemplo. Sí, sino que simplemente es saber contextualizar y saber interpretar las situaciones problemáticas que me expone el ICFES. Por ejemplo, en el video menospreciaban, discriminaban, acosaban a una niña por ser negra, por ser de otra religión distinta a la de ellos, por ser parte de la comunidad LGTBI. Sí, entonces, ¿a qué grupo pertenezco? Pregunta ella allí. Y es que no es como tal identificarnos desde un grupo, sino saber que más allá de pertenecer a un grupo, sea las minorías étnicas, como por ejemplo los afrocolombianos, merezco respeto, así no pertenezca. Entonces, si por ejemplo el IFES nos plantea esa situación, por ejemplo, mi nombre Lauren, es menospreciada o es acosada dentro de su salón de clase o es víctima de burlas por parte de sus compañeros de clase por su color de piel y por su estatura, dentro de un caso hipotético, ¿qué debe de hacer para sentirse bien dentro de su colegio? ¿Sí? Entonces imaginemos A, B, C, D. Retirarse y explicarle a sus padres la causa del retiro. Un ejemplo. B, expresar su incomodidad ante sus profesores y llegar a un acuerdo de respeto entre compañeros y profesores. C, A y B son correctas, D, A y B son incorrectas. ¿Sí? Entonces es una buena situación como que ambas son correctas, o sea, se retira, o sea, primero explica, pide que le la respeten y luego se retira. ¿Sí? Entonces, lo más acertado allí sería la B. Pero luego vamos a entrar en un conflicto interno como que esto sí pasa en la vida real. Es raro, ¿cierto? Porque es que en la vida real, por ejemplo, cuando hay un abuso o cuando hay un acoso, no termina sucediendo así. Y cuando anunciamos a los entes pertinentes o dentro de nuestro contexto a lo que es nuestra autoridad, terminan diciendo que no es un problema o que son mentiras o que debemos cambiar nosotros y un montón de sucesos que nos pasan a diario. Pero entonces, más allá de centrarnos en la realidad, de centrarnos en lo que nos sucede como estudiantes y porque nosotros estamos inmersos dentro de una realidad donde académicamente y socialmente, bueno, más allá del ámbito académico, sino miremoslo a la sociedad o cómo compartimos dentro del área o dentro del ámbito del salón y la convivencia dentro de las clases, dentro de los colegios. Aún se ve racismo, se ve el bullying, se ve el acoso sexual, se ve el rechazo por ser de otra religión. Entonces, ¿cómo más allá de mi vida real, más allá de lo que me sucede como estudiante, me tengo que poner en los pies de un estudiante o en los zapatos de un estudiante que además de serlo, de ser un estudiante, es un ciudadano, ¿sí? Que es un ciudadano capaz de tomar decisiones, que es un ciudadano que es capaz de hacer parte de lo que lo rodea o de las situaciones que son incluso capaces de llegar hasta él. Vale. Y respecto al ámbito constitucional, que dentro del área de las competencias ciudadanas no se queda de lado, es varias de las leyes, como por ejemplo la ley fundamental que debe respetar todo colombiano, que es el derecho a la vida y la garantía de respetar la vida. Pero, como les digo, dentro de la pregunta que nos hace el IFES,
¿A dónde nos vamos? ¿Me voy a respetar la vida realmente? Porque es que si nos vamos a ver si eso se cumple, entonces nos preguntan, dentro de la Constitución Política de 1991, dentro de la Constitución Política de Colombia, perdón, de 1991, se plantea que el derecho a la vida es un derecho, pues, que jamás puedes arrebatarle al otro de las manos. Pero resulta que yo ayer estaba por ahí o dentro de las noticias vi que en tal barrio hubo un asesinato, hubo una masacre. Entonces se está respetando y se está valorando realmente la vida, pero a pesar que dentro de nuestra realidad no se lleve a cabo ese tipo de cosas que constitucionalmente o de leyes que constitucionalmente son correctas, debemos de contextualizarnos dentro del IFES y tratar de responder y seguir ese ciclo de realidades que él nos expone para poder hallar la respuesta correcta, ¿vale? Esa es la clave en las competencias ciudadanas. Reconocer la situación y reconocer que a base de esas respuestas o de esa situación está la respuesta correcta. Puede que todas sean correctas, pero hay una que para el IFES va a ser la más indicada. ¿Listo? Bueno, de mi parte ya pues doy por finalizada. Creo que dentro de las competencias evaluadas por el IFES es lo más importante. Traté de explicarlo todo pues lo más liviano posible, lo más fácil de digerir, para que ustedes tomen todos esos aspectos claves y realmente tengan un excelente resultado en esa prueba. Entonces, Dani, te dejo. Dame un segundo. Listo, profe. Muchas gracias en serio, porque lo de competencias ciudadanas es una cosa que uno suele caer por su moralidad. Entonces uno cree que es lo que, pues es mi verdad, ¿no? Que es algo Sí, que se claro. habla mucho, digamos, en la universidad, de que hay muchas verdades. Mi verdad no es la misma, no, bueno, mi realidad, más que nada. Porque si metemos en verdad, entramos en una discusión que no deberíamos tener Mucho más aquí. grande. Sí. Sí. Pero nuestras realidades son distintas y creemos que hay respuestas correctas que no son las correctas para todos. Por eso es tan importante ese consejo de final. Yo me acuerdo mucho, tal vez no con tantas palabras, suena un poco brusco, pero el IFEX, lo que me habían dicho es que el IFEX, uno no responde el IFEX con lo que uno cree, sino con lo que ellos quieren que uno responda. Será duro. Exacto, con lo que ellos quieren que uno cree. Y es duro, pero es la verdad. O sea, ellos quieren desviarme de mi realidad, pero yo no voy a dejar mi realidad. Voy a enfocarme en lo que ellos me preguntan, voy a hacerle caso por un momento y listo. Cuando salga yo sigo siendo la misma persona que soy. Incluso el IFEX muchas veces nos pone cascaritas y cositas tan mínimas y tan fáciles como, por ejemplo, Juan tiró la basura esta mañana, la tiró en el suelo. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Entonces, pero no nos dice dónde está Juan, o sea, dónde vive Juan. Juan vive cerca de un basurero o la tiró en un basurero, o donde vive Juan hay un lugar adecuado para tirar la basura, por ejemplo. Entonces, si lo vemos, tirar la basura, tirar los desechos, los residuos sólidos, está mal, pero entonces ya nos dijeron qué pasa con Juan, por qué no lo hacen en el lugar indicado. ¿Hay un lugar apto para esto? ¿Sí? Como hay preguntas que sí nos van a contextualizar de manera totalmente acertada y con todos los detalles habidos y por haber. Listo, profe, muchas gracias en serio. Mientras estoy aquí, bueno, si quieres despídete y ya doy Sí. lo final. Dale, bueno chicos, fue un gusto tenerlos esta semana de intensivos, tanto la anterior como esta. Pues desde mis sentimientos, de mi sentir, siento una gran satisfacción por lo que viví la semana pasada y por todo lo que he experimentado con Dani, con el profe Oscar, el profe Carlos, que fue quien me estaba acompañando en el área de ciencias sociales allá en San Juan. Y solo espero que de este hecho histórico, más allá de todo lo que yo les expliqué, porque estamos haciendo historia, fue la primera vez que se vio en San Juan, logre escuchar unos buenos resultados, unos estudiantes que se sientan satisfechos con la preparación que tuvieron, que si bien faltó tiempo, pero que puedan sentir que es útil lo que cada uno desde nuestro saber como docentes y como profesionales les pudimos haber sembrado en su mente, en su curiosidad, en su aprendizaje significativo para que puedan
sacar un superpuntaje o siquiera, más allá de alcanzar un superpuntaje, superar todas esas carencias o esas brechas que anteriormente eran o son la mayor queja de los estudiantes de San Juan, ¿vale? Claro que sí, profe. Entonces voy a despedir el espacio. Gracias por estar aquí y esperamos Listo. volver a verte. Listo, Dani, que estés muy bien, nos vemos, muy buenas noches. Bueno, y ya para finalizar, porque estamos un poquito sobre el tiempo, recordarles nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube estamos como Saber para Ser y en Instagram estamos como @saber.para.ser. Ahí tienen la información de los pre-IFES, el pre-IFES intensivo del que participó la profesora Lauren, también la información de estas transmisiones y demás, de todo lo que estamos haciendo para ustedes. No siendo más, les recuerdo que mañana tenemos la sesión, la primera sesión de inglés, que yo sé que inglés asusta, pero yo estoy aquí, yo tampoco entiendo inglés, entonces vamos a tratar de resolver las dudas que tengamos con el profesor Víctor. Entonces los veo mañana y que tengan una buena tarde.